El clima andaluz está caracterizado por una serie de factores inamovibles, características geográficas que no cambian a largo plazo, solo a escala de tiempo geológico. La latitud, la distancia con respecto al mar y la altitud son las tres constantes principales que definen la climatología andaluza. Comencemos por la latitud. Es un factor determinado por la forma de nuestro planeta y por la oblicuidad en que llegan a este los rayos del sol. De esta manera, en el Ecuador, la latitud es mínima, 0 grados, y en los polos, máxima. Así, cuanto mayor sea la latitud, más frío, y cuanto más próximo al Ecuador, más calor. Si la Tierra fuera plana, toda la superficie recibiría los rayos del sol con la misma intensidad, y tendríamos un único clima, además de una única temperatura en todo el planeta. Sin embargo, la Tierra, como ya descubrieron los antiguos griegos, es redonda y gira sobre su eje. También gira a su vez en torno al Sol, en un periplo que dura 365 días y cuarto. La energía solar que recibe nuestro planeta disminuye conforme aumenta la latitud, pues cerca de los polos los rayos llegan de forma oblicua, más debilitados al tener que atravesar más capa de atmósfera. En el Ecuador ocurre lo contrario. Los rayos solares llegan prácticamente perpendiculares, atravesando menos espacio de atmósfera. Pero hay que añadir otro aspecto para precisar aún más este factor. Sucede que la Tierra no mantiene su eje de rotación perpendicular al plano de la elíptica alrededor del Sol, sino que en realidad este eje se encuentra inclinado, exactamente 23 grados 27 minutos. Esto significa que en la época invernal, justo la posición en que estamos viendo la Tierra ahora, representando el solsticio de invierno, los rayos del Sol caen sobre Andalucía más oblicuos y atravesando más atmósfera, lo que provoca un mayor frío en esta época. Además, esta inclinación provoca que los días sean más cortos en el hemisferio norte de la Tierra, lo que quiere decir que en invierno el Sol calienta durante menos horas la superficie de Andalucía. En verano sucede todo lo contrario. Los días son más largos y el Sol, con un recorrido aparentemente más largo, consigue calentar durante más horas Andalucía. Esto es debido a que durante el solsticio de verano, el hemisferio norte de la Tierra está más tiempo iluminado y, consiguientemente, es más calentado por el Sol. Los rayos solares llegan de manera más perpendicular a esta parte del planeta. La situación de Andalucía también propicia que sea la zona de la península ibérica con más horas de sol al año. La ciudad de San Fernando, en Cádiz, registra la insolación máxima con 3.250 horas, mientras que la Serranía de Ronda, en Málaga, apenas recibe 2.400 horas de sol. La media andaluza de insolación se establece en unas 3.000 horas de luz al año, siendo la ciudad de Granada la que mayor número de días completamente despejados disfruta. El segundo factor del clima andaluz es la distancia con respecto al mar. Esta constante influye en las temperaturas y también en las precipitaciones. La situación de Andalucía, entre dos grandes masas de agua de características térmicas muy diferentes, es un factor geográfico fundamental en la conformación de nuestro clima. Los dos mares actúan como auténticos reguladores térmicos. Por un lado, el mar Mediterráneo, más pequeño, cerrado y cálido, atenúa los rigores invernales de las zonas que bañan. Por otro, la apertura al océano Atlántico de la fachada oeste de Andalucía se traduce en un aumento de la humedad y las precipitaciones, influencia que llega hasta zonas del interior por la depresión del Guadalquivir. En Andalucía, la cantidad de lluvia que cae en cada lugar depende en su mayor parte de la proximidad o lejanía de la costa atlántica, puesto que son los vientos húmedos de este océano los que traen las precipitaciones hasta nuestra tierra. Dentro de Andalucía, la exposición o no a los vientos dominantes del Atlántico, es decir, si se está a barlovento o sotavento, determina la proporción de las precipitaciones. En las cadenas montañosas, las vertientes a barlovento, que son las que están expuestas a estos vientos, serán las más lluviosas. Las nubes formadas por la evaporación del agua oceánica se comprimen descargando su agua en este lado, provocando una gran aridez en la otra vertiente. Un fenómeno que se conoce como efecto Foehn. Veamos este efecto en algunas zonas de nuestra comunidad. Empecemos con el caso de la Sierra de Grazalema, muy cerca de la costa atlántica. Aquí el viento arrastra las nubes hasta sus cumbres, donde descarga la lluvia,
sin permitir que pasen cargadas de humedad al interior. Se produce lo que conocemos como lluvias orográficas o de relieve. El caso contrario lo podemos encontrar en Almería, donde se ubican los ámbitos más alejados del Atlántico, que debido a la proximidad del anticiclón sahariano y a las altas presiones, así como el efecto Foehn producido en los sistemas montañosos penibéticos, las nubes se desecan, reducen drásticamente las posibilidades de lluvia y originan una gran aridez. La distancia de las costas también determina la temperatura. A más distancia de estas, las temperaturas tenderán a aumentar más entre una época del año y otra. La diferencia de temperatura que existe entre el mes más frío del invierno y el más caluroso del verano recibe el nombre de oscilación o amplitud térmica anual. Esto se representa a través de las isanómalas, unas líneas que marcan los grados de oscilación térmica, que como vemos en el mapa, es menor en el sur de la provincia de Cádiz, con solo 11 grados de variación. En el norte de Córdoba y Jaén, las zonas más alejadas del litoral, la amplitud térmica que se da es de 20 grados, entre el mes más caluroso del verano y el invierno. Pero esto no quiere decir que las temperaturas más bajas se registren en estas zonas. Si nos fijamos en este nuevo mapa de temperaturas medias anuales, las mínimas están en Sierra Nevada y en los alrededores de la Sierra de Castril, con una media anual de 8 a 10 grados centígrados. Esto es debido al tercer factor constante que configura el clima andaluz, la altitud. La temperatura baja a medida que subimos de altura. Podemos llegar a casos extremos como en Sierra Nevada. Aquí, en menos de 40 kilómetros entre la Rábita, en la costa, y el pico del Mulhacén, en las cumbres nevadenses, la diferencia de temperatura puede estar en 22 grados. Y es que cada 160 metros de altura, el termómetro suele disminuir 1 grado de temperatura. En el caso de la zona de Castril, a pesar de no tener una altura media igual que Sierra Nevada, la temperatura baja es debida a la suma de dos factores: la altitud con la continentalización, es decir, el hecho de estar alejada de la influencia de las aguas del mar y, por tanto, recibir un menor efecto de las brisas marinas.